Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Certifica, el podcast de EQA. Hoy vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello contamos hoy con Javier Cabero, Product Manager de RSC en EQA España. Buenos días, Javier, ¿qué tal estás? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, aquí preparado. Muy bien. Pues para empezar a charlar hoy, ¿nos puedes contar cuáles son las tendencias ESG en la actualidad? Sí, bueno, la verdad es que podamos decir que lo que es hoy ya mañana está casi desactualizado, ¿no? Pues esto está evolucionando a una velocidad, por decirlo así, abismal, ¿no? O sea, prácticamente hace, pongamos un año, pues teníamos una ley 11 y ahora estamos casi amaneciendo que en un añito y medio, 2 añitos vamos a tener una nueva directiva y, por tanto, pues una modificación de lo que se van a reportar en las empresas, ¿no? Esa nueva directiva de CSRD, que es como normalmente se suele conocer. Luego también han entrado, bueno, ya sabéis, si seguís un poco los canales, pues todo el bloque de NextGen y su principio de NSH, los cuales se han empezado a incorporar pues todos estos aspectos ESG, principalmente lo que sería la pata de la E, ¿no? de la parte ambiental. Y bueno, han salido desarrollo del reglamento de finanzas sostenibles de taxonomía. Se está trabajando en una taxonomía social, muy en línea con la que hay actualmente. Y después han desarrollado determinadas directivas en materia de debida diligencia para derechos humanos. Además de, actualizaciones de marcos y reportes, como por ejemplo GRI está actualizando y sacando nuevos marcos de reporte también sectoriales. Ayer salió o se presentó el de agricultura. Entonces, prácticamente esto es una carrera de fondo que además vamos actualizando muy rápidamente, ¿no? Yo creo que en general esas son las nuevas incorporaciones, ¿no? Uh-huh. Y bien es cierto que la tendencia general, ¿no? Sí es cierto que estos 2 años han sido difíciles, pero bueno, también han ayudado, ¿no? Entiendo, o en mi opinión es que han ayudado también un poco a que en ciertas empresas se vaya consolidando esta mentalidad, ¿no? ESG. Cuando hablo de ESG incorporo los ODS, por decirlo así, también es otra de las líneas, ¿no? Que cada vez pues está cogiendo más fuerza. Si bien es verdad que siempre tiene un ámbito más nacional y después hay empresas que se van, por decirlo así, adhiriendo o comprometiendo, ¿no? De una manera voluntaria. Entonces, prácticamente, esto es lo que puedo decir hasta ahora. A futuro, pues probablemente pues salgan más desarrollos de normativas, pues temas ambientales, probablemente pues alguna actualización habrá, sí, dentro de las que ya ha habido en este periodo. Por tanto, es un no parar, es un no parar, la verdad. Pues como has comentado, entre estas tendencias se incluyen o tienen mucha importancia los ODS. ¿Nos puedes contar qué son exactamente? Sí, los ODS nacieron en 2015. Eso provenía de un anterior plan, ¿no? Que hablaba de unos objetivos muy similares, que eran los objetivos de desarrollo del milenio, por decirlo así, que eran, pues más o menos cerraban en 2014, 2015, cuando cerraba ese periodo, ¿no? Entonces aparecieron los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales al final son una serie de objetivos que se han planteado desde Naciones Unidas, ¿no? En los cuales los países, determinados países, se han ido alineando o adhiriendo, ¿no? A estos compromisos, los cuales, son, para que entendáis, son un total de 17 objetivos que tocan los diferentes aspectos ESG, tanto ambientales como sociales, como de gobernanza, incluso esa parte financiera, esa pata financiera, ¿no? Que a veces parece que cuando hablamos de sostenibilidad nos olvidamos, pero la sostenibilidad, también hay un bloque que es la sostenibilidad financiera. Y prácticamente hay 17 objetivos, cada uno se limita a diferentes aspectos, pero tienen unas características bastante distinguibles, ¿no? Primero, están todas conectadas. Si yo cojo prácticamente los 17 ODS, prácticamente veremos que cualquiera de ellos va a estar conectado con uno o con varios de los otros ODS. Por tanto, hay muchísimas sinergias entre ellos. Definen unos objetivos a nivel global, luego tiene un total de, entre los 17, unos 169 hitos. Por tanto, lo que hace es bajarlo un poco y después también hay indicadores asociados, ¿no? Por tanto, sí que se tratan de tocar esos diferentes ámbitos de actuación. Sí es verdad que se quedan estos indicadores, estas metas siempre están hablando a un nivel nacional, a un nivel geográfico, ¿no? Grande, amplio. Cuando hablamos de empresas,
siempre hay que tratar de buscar esa traducción de, bueno, pues me estás hablando de, en un indicador, cuáles las emisiones por el PIB, pues a lo mejor yo lo tendré que hacer por mi número de empleados o por la producción de mi planta, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Hay que hacer esa bajada, ¿no? Luego, también ahí tiene una estrecha relación, pues con todas estas tendencias que he mencionado, prácticamente hay una relación directa. Si trabajara, por ejemplo, en NextGen, o toda la parte de principio de NSH, prácticamente los principios estarían enmarcados dentro de uno o varios objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y, por tanto, ¿no? También hay muchas sinergias, ¿no? Muchas actuaciones que se pueden hacer desde procesos de economía circular, proyectos clima, proyectos de financiación sostenible, planes de igualdad, estaría alineado con el, si mal no recuerdo, el ODS 7 o el 8, ahora estoy hablando de memoria, pero vamos, que está asociado al tema de igualdad de oportunidades, entre ellos la igualdad de género. Entonces, prácticamente hay muchas cosas que se están haciendo, ¿no? O que se están desarrollando ya a nivel nacional o empresarial que van enfocado, ¿no? A esos ODS. Por tanto, pues las sinergias que hay son amplias. Javier, ¿y cómo podría una empresa implantar los ODS? ¿Qué barreras y oportunidades pueden encontrarse? Pues voy a empezar con la segunda pregunta. Yo creo que es importante conocer cuáles son las barreras, ¿no? Que se puede encontrar una organización o aquellas oportunidades. Las principales barreras que hay es que principalmente a veces es complejo identificar cómo una empresa contribuye, ¿no? Podemos pecar, decir, yo contribuyo con todas. Y lo primero que cuando hablas con algún director o con alguna empresa, lo primero dicen, no, si nosotros como empresa pues, estamos alineados con los 17 ODS, si hubieran 18 con los 18 ODS, pero prácticamente muchas veces se peca, ¿no? De decir, no, yo con todos porque prácticamente no han hecho una identificación de decir, oye, ¿cuál es mi estrategia? ¿A qué se dedica mi empresa? ¿No? ¿Cuál es mi impacto real o mi impacto significativo? ¿No? ¿Hacia dónde va? Entonces, en ese aspecto muchas veces aún las empresas se siguen quedando en ese punto de dificultad, ¿no? De cómo alinearlo, ¿no? No hacen mm, ese estudio o una visión un poco más retrospectiva o más analítica sobre la empresa para poder llegar a identificarlos. Luego también hay un tema de interés reputacional, lo que se puede, antes se llamaba para la parte ambiental greenwashing, podríamos estar hablando aquí ahora de ODS washing, por decirlo así, o impact washing, ¿no? Entonces, sí es verdad que muchas veces lo que buscamos es salir en la foto o hacer el anuncio donde decir, oye, mira, estoy alineado con los ODS. De hecho, si ahora nos podemos meter, vemos la televisión y vemos muchos anuncios que los mencionan o mencionan la sostenibilidad, incluso a nivel estatal, ¿eh? O sea, muchas veces ya también ves que en algunas presentaciones que ya pues están hablando o se mencionan o meten un poquitín de cuña, ¿no? O sea, por tanto, es positivo porque se fomenta, pero no hay que caer en esa trampa que es, bueno, voy a informar sin realmente hacer, ¿no? Luego, hay una falta de integración, esto va un poco en línea con lo que comentando, hay muy poca integración con la estrategia de la organización de estos temas. Seguimos pensando que la estrategia es para los temas financieros y la parte y el resto son, pues, hablar de árboles, hablar de personas, y ahí se queda, pero no se busca esa conectividad y sigue habiendo una falta de medición con sentido. Es decir, es verdad que, como ya he comentado anteriormente, todo el tema de las tendencias, muchas van enfocadas al tema del reporte de la información para que cada vez sea más solvente, más consistente, pero sí es verdad que muchas veces se está trabajando en decir, oye, la cantidad de recursos, ¿no? Entonces, vale, pero ¿eso qué significa? Bueno, puedo tener muchos, puedo tener pocos. En relación a mi actividad, ¿no? Hay una falta de integración, ¿no? O de conexión, ¿no? Con los aspectos de producción. Por tanto, esas serían las principales barreras. En cuanto a beneficios, hombre, principalmente mejora la transparencia. Si tú realmente lo estás haciendo bien, se debería también trabajar en un reporte, deberías mejorar esa transparencia, lo cual también va a dar una mayor fiabilidad de las organizaciones. Es decir, oye, pues la empresa habla de los aspectos positivos, los aspectos negativos. Mejorar normalmente la resiliencia de la organización. En la pandemia se ha visto que aquellas que han ido integrando ciertas políticas que muchas veces la propia empresa no entiende que son políticas enfocadas a la mejora de la sostenibilidad, luego lo son. ¿No? Por ejemplo, pues aquellas empresas que ya habían desarrollado políticas de teletrabajo o habían definido ya procedimientos en esa materia, les ha sido muchísimo más fácil poder cambiar en ese modo de trabajo durante la pandemia. O el impacto ha sido menor, o sea, a ver, impacto o efectos, pues todos hemos tenido, pero ha sido menor o se han podido adaptar bastante más rápido, de una manera bastante más amplia. Voy a poner el ejemplo incluso, pues
incluso podríamos hablar incluso de temas países, los países más del norte que están más acostumbrados a lo mejor a fomentar más los temas, por ejemplo, de telecomunicaciones o de automatización o de innovación dentro de lo que, por ejemplo, es la educación, que prácticamente cada alumno o la mayor parte de los alumnos tiene su ordenador, etcétera, que ya hay charlas, les ha sido muchísimo más fácil adaptarse a la formación online de sus alumnos. En cambio, aquí en España se ha visto que ha habido una brecha. Aquellos que tenían suficientes recursos como para poder tener sus ordenadores con los niños han tenido mejor acceso, ¿no? Que aquellas familias que tienen menos recursos, los cuales no han podido disponer, ni el Estado ha tenido la capacidad a lo mejor para disponerle o darle las ayudas suficientes para poder tener un ordenador para que el niño pudiera dar clase. Por tanto, ya solo estoy aquí hablando incluso a un término más de país, pero podríamos estar hablando a un término de empresa perfectamente, ¿no? Esto se puede traducir porque prácticamente es un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Y luego hay otro punto, que hablábamos antes del problema de caer en el deshwashing, pero es la mejora de la reputación. Yo creo que mentalmente y culturalmente ya la gente cada vez va viendo con mejores ojos, y ya no son pocos, ¿no? Que ven un producto que te pone que es de kilómetro cero o un producto que viene con prácticas sostenibles y lo compras. O sea, yo, por ejemplo, ahora voy al supermercado. Es verdad que yo a lo mejor estoy muy concienciado porque también trabajo de esto, pero yo a lo mejor ahora voy al supermercado y si tengo pongo el ejemplo del café. Ahí está el café tal, y después tengo un café que es de origen con prácticas de agricultura sostenibles. Voy a comprar el de Proti. Y a lo mejor es un poquitín más caro, ¿eh? Normalmente suelen ser un poquitín más caros porque sigue siendo caro en algunos aspectos, ¿no? Pero yo creo que van un poco en esa tendencia y las empresas también lo saben, ¿no? Entonces cada vez van sacando productos más en esa línea, ¿no? Entonces yo creo que al final todo esto es como un círculo, ¿no? Es, lo que sería la administración o el país tendría que estar fomentando esas prácticas, las empresas van implementándolo y después también el ciudadano también va tomando esa conciencia, ¿no? Que esto estoy hablando hace 20 años no se tenía. O sea, hace 20 años tú hablabas de un producto sostenible y decían, tú eres El raro. el raro, ¿no? El friki, que dice, tú estás ahí comprando verduras, las tienes aquí, ¿no? Y eso es una tendencia que cada vez, aún queda mucho trecho, pero está cambiando, ¿no? Entonces yo creo que hay una mejora de reputación. De hecho, se está usando ya. O sea, tú ahora, a mí ahora hay determinadas empresas que tú dices renovables y probablemente ya haya dos empresas a nivel nacional que digas, esta empresa. ¿Por qué? Porque ya están utilizando eso como una bandera, ¿no? O sea, están enarbolando una bandera, pero también haciendo acciones, ¿no? El problema es cuando tú enarbolas esa bandera, ¿no? Lo que decía, ese problema de esa limpieza, ¿no? Ese blanqueo, es decir, yo utilizo la bandera, pero después realmente estoy contaminando muchísimo, ¿no? Entonces ahí es un poco el enfoque. Entonces, yo creo que ahí, teniendo en cuenta estas dificultades y estas barreras, al final la organización lo que debería es plantearse, primero, que esto no es elijo 5 ODS y ya está, sino hay que primero hacer un análisis de la organización, un análisis de materialidad, eh, teniendo en cuenta ya no solo la empresa, sino los diferentes grupos de interés, los más relevantes especialmente. Eh, Luego, una vez ya identificado esas líneas, esos ámbitos en los que debería actuar, buscar cómo los puedo alinear con los ODS, porque a lo mejor hay ámbitos en los cuales pues no están. Es raro. Normalmente suelen haber en alguno donde puedo echar o puedo conectar, ¿no? Pero sí buscar esa conexión, ¿no? Con los ODS, identificar también cuáles son las metas en las cuales yo puedo estar trabajando e influyendo y también, ¿no? Pues ese aspecto de identificar ese indicador, ¿no? Que sería el siguiente paso. Voy a definir unas líneas, voy a definir una serie de indicadores, tampoco siempre y cuando tratando también de buscar aquellos que todavía no me puedan servir para la gestión. Eso yo creo que es importante. O sea, si tú haces desarrollas un indicador que no te sirve más que para ponerlo en un papelito, al final ese indicador pierde valor. Tienes que definir indicadores que te sirvan a ti también para la gestión y para la toma de decisiones. O sea, por tanto, tienen que estar buscando que estén alineados con la producción o buscando que estén alineados para determinados aspectos, ¿no? Y con ese ámbito un poco más asociado a ese ODS en concreto. Un ejemplo, por ejemplo, sería en el tema en el ODS 7 asociado a energías renovables, es, oye, pues yo tengo un porcentaje, oye, yo genero tanta energía renovable o consumo tanta energía renovable, lo cual supone con respecto a mi producción, un tanto por ciento, ¿no? Bueno, respecto al total de consumo, o cuál es mi intensidad de energía renovable. ¿Por qué? Porque yo puedo comparar en base a mi producción.
¿no? Y también eso me permite también seguir esa tendencia a lo largo del tiempo, ¿no? Puede reducir o aumentar, pero puede deberse a que he aumentado mi producción o reducido mi producción, ¿no? Eso también me permite también identificar esos objetivos, ¿no? Y establecer esas medidas. Yo creo que ya el último paso es definir esas medidas, definir acciones concretas y hacer un proceso de revisión de todos esos indicadores anual, un reporte de todo ello para después ver dónde están esas desviaciones, pues adaptar el plan o tomar medidas adicionales, etcétera. Y el último quizá punto, ¿no? Que dentro de lo que sería, fuera de lo que sería ese sistema ESG, sería la parte que es yo creo que casi la más importante, la parte de sensibilización e información, interna y externa. O sea, cuando hablamos de sensibilización externa, podríamos hablar también de ese reporte, pero ya no sería eso, sino, oye, pues también aprovecharlo y utilizarlo como marca, utilizarlo a lo mejor como un aspecto más marketingiano, ¿no? Por decirlo así, sino a lo mejor también dentro de tu grupo de interés, pues trabajar en foros, ¿no? Fomentando este tipo de actuaciones. En nivel interno, obviamente, la formación de los empleados. O sea, yo creo que sería lo más claro lo que todos pensaríamos primero. Pero podrían haber otras acciones como pequeñas píldoras, hacer acciones internas en la materia, etcétera. Yo creo que hay muchísimas cosas que pueden hacer la organización. Muchas se están haciendo, lo que ocurre es que muchas veces no las identificas como tal, ¿no? Cuando dices, oye, pues sí, yo estaba haciendo este tipo de formación. O estaba haciendo este tipo de acción que, pues claro, pues es que muchas ya las estamos haciendo. El problema es que no lo tenemos, no lo visualizamos, ¿no? O es algo que se queda, o lo tienes normalizado y está ahí, ¿no? Después ves que se hace bastante. Yo creo que las empresas después hacen más de lo que aparenta. Javier, has dado las claves para que las empresas lleven a cabo una buena implantación, eh, pero por último, no sé si les puedes dar algún consejo a todas estas empresas que nos están escuchando y que quieren abordar por primera vez el enfoque ESG. Yo creo que aquí, por decirlo así, ¿no? Primero, tiene que haber un punto tienes que creer en esto. O sea, yo creo que lo primero es que que crea, pero no solo la persona que va a fomentarlo, sino que crea la organización. Yo creo que Ujú. ese es el primer punto. Si tú no crees, esto no va a funcionar. Sí, no. A corto plazo harás algo, pero a largo plazo eso no va a funcionar. Tiene que haber un convencimiento por parte del órgano de administración de la organización y por parte de los involucrados, obviamente. O sea, se tiene que creer en el proyecto, ¿no? Bueno, esto Ujú. que sería ámbito a cualquier aspecto de la vida, ¿no? Por decirlo así, pero es importante. Yo creo que sí, ese sería quizá el primero, es creer y luego tener en cuenta, bueno, pues un poco también lo que he ido comentando, ¿no? Importante a la hora de implementar, pues esa primera identificación y quizá esa sensibilización, ¿no? Ir al principio y al final de la cadena. El resto probablemente se irá colocando solo, ¿no? Y para mí eso sería quizá, a lo mejor me estoy quedando en un aspecto muy, muy metafísico, pero para mí serían los aspectos que son relevantes. Y luego no tener miedo. O sea, yo creo que hay un punto que es no tener miedo a informar de lo que está bien y bueno, lo que está bien no vas a tener miedo, pero de lo que está mal. Porque a veces también el tomar el mea culpa de, oye, mira, aquí no lo he hecho tan bien como quería, pero voy a tomar estas medidas. Estás dando una visión de honestidad, ¿no? Una visión de, oye, soy una empresa transparente y una empresa responsable. Es decir, no escondo lo que hago mal, ¿no? Entonces yo creo que ese es quizá los dos aspectos que deberían tener en cuenta, ¿no? Es, por decirlo así, ¿no? Creencia, honradez y valentía, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Si nos quedáramos con un pequeño eslogan, pues serían esas tres palabras. Pues muchas gracias, Javier, por participar hoy en el podcast de QA. No sé si quieres añadir algo más. Por mi parte, en lo que es contenido, yo creo que no mucho más. Igualmente, me tenéis a vuestra disposición, ¿no? Para cualquier aspecto, cualquier duda. Y bueno, os dejo mi correo por aquí, es javier.cabero@equa.es. Si tenéis cualquier duda, contactarme. Estaré totalmente eh, Encantado de disponible. Oye, atenderles. encantado de atenderles. Pues yo creo que es un punto que al final todos sumamos, ¿no? Yo creo que al final es una cosa que se tiene que como bien dice lo de S17, que es la relación entre instituciones y entre organizaciones, creo que al final todo esto se consigue también con ese aspecto de las alianzas, ¿no? Por decirlo así.
Pues muchísimas gracias. Sí. Vamos a recordar a todos los que nos están escuchando que a través de QA.es/webinars tienen disponible la programación de todos los webinars gratuitos que impartimos periódicamente y que también en nuestra página web están disponibles los podcasts. Muchísimas gracias, Javier. Hasta la próxima. Hasta la Un próxima. saludo.